Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Quiero compartir contigo este tiempo devocional del día de hoy, donde vamos a meditar en Segunda de Pedro capítulo número 2, partiendo del versículo número 12 hasta el versículo número 22. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: El camino de la maldad. El camino de la maldad. Sabe que en la vida nosotros vamos a tener dos opciones: el bien o el mal. Tenemos un camino que es un camino bastante reducido, lleno de problemas y de muchas tribulaciones, pero que al final de cuentas nos va a llevar a la vida. Y hay otro camino que es un poco más amplio, más lleno quizás de libertades, pero al final su destino es un destino de muerte. Nosotros debemos de caminar en este camino de la verdad, del amor de Dios, donde el Señor espera que nosotros vayamos siguiendo la jornada de la vida. Tristemente, muchas veces hay personas que, yendo por el camino bueno, sencillamente se desaniman, caen en algún tipo de tentación o los problemas los abruman demasiado, que entonces deciden abandonar la senda correcta y entonces trasladarse a un camino de maldad. El versículo número 15 de este pasaje bíblico nos habla precisamente de ello. Te lo voy a leer. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y el apóstol Pedro está haciendo referencia al libro de Números, capítulo número 22, 23, 24 y 25, donde hay una historia tremenda de un profeta llamado Balaam. Este profeta recibió dinero a cambio para tratar de maldecir al pueblo de Dios. Al final de cuentas no lo pudo hacer porque Dios puso en su boca palabras de bendición solamente para el pueblo de Dios. Y esto me habla a mí de una hermosa enseñanza. Cuando el enemigo trata de hacernos daño, el Señor siempre nos cuida y siempre nos protege en medio de cualquier situación. Ahora, tres cosas que me gustaría dejar en tu corazón acerca de este camino de la maldad. Número uno. Este camino de la maldad es un camino de pecados, es un camino de pecados. El versículo número 14, hablando de las personas que han dejado este caminar bueno y se han trasladado a un caminar equivocado, precisamente nos da algunas características. Dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, hablando de que son personas que buscan siempre tratar de cometer pecados sexuales. Dice también: no se sacian de pecar, o sea, son ávidos en sus pecados y en sus pecados, en sus pecados. Seducen a las almas inconstantes. Aquellas personas que están comenzando apenas en su vida cristiana son fácilmente seducidas por estas otras que las llevan y las sacan del buen camino y se las llevan por una senda equivocada. Tengamos mucho cuidado. Y dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Wow, el apóstol Pedro está siendo bastante rudo y mostrando la realidad de ese tipo de personalidades que han abandonado el caminar bueno y se han trasladado a un camino completamente equivocado. Me gustaría hacerte una preguntita, querido hermano. ¿Cómo estás tú en tu caminar? ¿Estás yendo por la senda correcta? ¿Estás animado? ¿Vives una vida apasionada por Dios? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Te estás acercando a la presencia de Dios? ¿O estás a punto de desanimarte para volver otra vez a retomar ese camino que vivías antes, un camino completamente de desdicha que al final te va a llevar a la muerte eterna? Tengamos mucho cuidado. Segunda característica de este camino de maldad: es un camino de mucha inconsistencia. Las personas que van por este camino no son personas que son constantes, no son personas que están enraizadas, son personas que van de un lado para otro y para otro y nunca encuentran realmente algo que les motive a seguir adelante. Mira lo que dice el versículo número 17 de la siguiente manera: esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando de las características de los que van por este camino de maldad, son personas que no son constantes, son personas que no se congregan constantemente en una iglesia, que no tienen un pastor que les esté cuidando, que no tienen un liderazgo, que no tienen unas personas cerca de ellos para que les ayude en su vida cristiana. Dice aquí: son nubes que van con el viento, y son fuentes, son pozos sin agua. Al final de cuentas no pueden dar agua, no pueden bendecir a otros
porque no tienen nada que dar, porque son inconstantes. Y la tercera y última característica de este camino de maldad es que es un camino de fracaso, es un camino de fracaso sobre fracaso. Me encanta el versículo número 20, porque hace referencia precisamente al desánimo que estas personas han tenido y para soltar el camino bueno e irse al camino malo. Observa cómo dice el versículo número 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Es decir, eran personas que iban caminando por una senda buena, iban viviendo su fe, iban viviendo su vida cristiana de una manera calificada, pero se enredaron en cosas otra vez, volvieron otra vez, tomaron sus ojos, volvieron a mirar los malos hábitos, los malos pecados, o pusieron sus ojos en las personas incorrectas, y al final de cuentas, dice la palabra del Señor, dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, porque si vamos en esta senda cristiana, ¿verdad? Amando al Señor, mantengámonos firmes en ella. Como dice la palabra, el que crea que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Porque al final de cuentas tenemos un enemigo que va a tratar a toda costa de apartarnos del camino del Señor. El último versículo hace una reflexión tremenda acerca de esta situación y lo compara bajo un ejemplo bastante ilustrativo. Dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Queridos hermanos, guardemos nuestra vida, cuidemos nuestro caminar, mantengámonos en oración, continúa congregándote en tu iglesia, atiende a la voz de tu pastor, lee tu Biblia y sea una persona ejemplar para que al final de cuentas no caigas en este camino de pecados, en este camino inconsistente y en este camino de fracasos. Espero que esta meditación sea de mucha bendición para tu vida y me encantaría poderte ver el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.